El expediente que hoy nos convoca tiene un profundo significado para nuestra provincia, porque también ha sido el anhelo de los distintos colegios profesionales, tanto el del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados, el Colegio de Escribanos, en una materia que es cotidiana en la labor de estas profesiones, porque se trata no solamente de las personas jurídicas civiles, las asociaciones, las fundaciones, las simples asociaciones, sino todo el régimen de sociedades y el registro público. Para poder, voy a tratar de ser clara, esto tiene una historia muy rica en nuestro país, porque no sé si todos saben que el primer código que se dictó a nivel nacional no fue el Código Civil de Vélez Sarsfield, que comenzó a regir en 1871, se sancionó en 1869, sino que fue el Código de Comercio. Originariamente este código fue sancionado por Buenos Aires, que estaba separada de la Confederación Argentina en 1859, y cuando se reincorpora, en 1861 se adopta como Código de Comercio de todo nuestro país, que es el que establece la legislación de fondo de todo lo que eran las sociedades mercantiles. Una cosa realmente muy importante. Tan importante esta rama del derecho que hoy en día vieron cómo van cambiando las cosas a partir del 2015 y conforme la evolución de la doctrina y de la jurisprudencia, hoy tenemos un Código Civil unificado, que es civil y comercial. Bueno, en los orígenes estas dos competencias estaban divididas y tenían fueros distintos. En Mendoza siempre hemos tenido, de acuerdo a la Ley Orgánica de Tribunales, los juzgados de primera instancia civil, comercial y de minas, pero en Buenos Aires y en otras jurisdicciones los juzgados comerciales estaban separados de los civiles. Este Código de Comercio, que es la legislación de fondo, originariamente preveía la creación del registro público de comercio, donde debían inscribirse los comerciantes y las compañías, hoy sociedades, que tenía una competencia judicial. Era en turnos rotativos por el juez de comercio de cada jurisdicción. Recién a partir de 1958 se dicta una ley donde se pone este cargo fijo en uno de los jueces de comercio, porque requería de una especialidad y era mejor que fuera rotativo. Y a partir del año 1980 se dicta una legislación nacional, ya se había creado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Inspección General de Justicia, y entonces faculta la norma de fondo a las provincias a establecer esa competencia del registro, o en materia, en el ámbito judicial, como estaba hasta ese momento, o también podían ser el registro de carácter administrativo, como finalmente va a quedar en nuestra ley. Cabe aclarar que en la provincia de Mendoza, la ley, una de las primeras leyes fue en el año 1985, conforme a esta legislación nacional, se dicta la ley 5069, que nos rigió por muchos años en la provincia, hasta que en el año 2017 se perfeccionó esta ley con una ley nueva, que fue la 9002, que hoy día vamos a reemplazar. Indudablemente los cambios, la inteligencia artificial y todas las herramientas técnicas que se van sumando permiten hoy tener un registro mucho más rápido, eficaz y dando respuestas a la comunidad, a la gente, a las distintas empresas de manera más automática. No hace tantos años que nosotros, por ejemplo, con el tema de la homonimia de las sociedades, ustedes saben que no pueden haber dos sociedades que se llamen igual. Entonces, hasta no hace muchos años, les estoy hablando de 20 años atrás, había una carpetita manual entre medio de tantos papeles que habían en la Dirección de Personas Jurídicas, donde los profesionales, antes de constituir una sociedad comercial, teníamos que ir y verificar una por una si estaba ese nombre, podía ser que no. Entonces muchas veces se otorgaba el acto y cuando ingresaba para la conformidad administrativa después había que hacer una rectificación porque había salido una sociedad que tenía el mismo nombre. Bueno, todo eso con esta ley ya va a estar digitalizado. Si bien con la ley 9002 se amplió este registro, por ejemplo, con respecto a las homonimias, hoy en día, hasta ahora, teníamos que presentar un certificado pidiendo
preguntando si estaba registrado ese nombre y ese certificado nos permitía durante 15 días otorgar el acto con la reserva del nombre. Todo esto ahora se va a hacer prácticamente de manera automática. Yendo expresamente a la ley que nos convoca, esta ley es una ley muy completa que respeta sobre todo la legislación de fondo y quizá los autores que ha contado con la distinguida participación de doctrinarios y catedráticos de nuestra provincia, el doctor Raúl Romero, el doctor Pérez Gual, de toda la cátedra de sociedades de las distintas facultades, así como también la participación de los colegios profesionales, que ha quedado demostrado cuando han venido a presentar el proyecto y todos participaron. Es una ley muy completa, quizás va a ser pionera dentro de nuestro país para imitar en otras provincias. La ley contempla seis capítulos. El primero, la autoridad de aplicación, la competencia, las funciones, las potestades y las atribuciones. Y estableciendo en este caso, quizá para los que no se dedican a la materia societaria, no pueden entender por qué es tan importante y por qué por ahí muchas veces se reafirman los principios de la ley de fondo, porque una cosa es la competencia que tiene la Dirección de Personas Jurídicas en materia de sociedades, donde hay sociedades que están sujetas, de acuerdo a la Ley General de Sociedades 19.550, con la reforma de la Ley 26.994, que es el nuevo Código Civil y Comercial, que se encuentran sujetas a un control permanente del Estado. Estas sociedades tienen un control mucho más detallista y pormenorizado. El resto de las sociedades comunes que nosotros vemos todos los días, tienen un control en lo que es la Constitución, en la presentación de los estados contables, pero no es un control tan riguroso como las sociedades con control estatal permanente. Que son las sociedades del artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales. Bien, entonces aquí se distingue con un claro principio de actuación fundamental que les voy a leer. Pido permiso para leer el artículo, en el artículo 9, como criterio fundamental de actuación, que establece que el director, subdirector, asesores y cualquier otro funcionario, agente y demás personal afectado a la Dirección de Personas Jurídicas tiene que desarrollar las competencias, funciones a su cargo, teniendo presente siempre, además de la letra, los fines, los intereses jurídicos públicos y privados protegidos por las respectivas leyes nacionales de fondo que imponen las funciones de contralor, fiscalización y registro que constituyen la competencia de la dirección. Y salvo las excepciones establecidas en la presente ley para las asociaciones civiles y fundaciones, que tienen un control más estricto porque son del ámbito civil, no ingerirán en el funcionamiento orgánico ni en la operatividad externa, institucional o en su caso empresarial de las personas jurídicas, públicas y privadas. Teniendo la obligación, dice el inciso tercero, de respetar y hacer respetar al cuerpo de asesores y demás personal los principios del Estado de Derecho, la Constitución Nacional, los tratados pertinentes, la Constitución Provincial y muy especialmente los principios de división de poderes, legalidad, libertad, razonabilidad, no arbitrariedad, respecto de la autonomía privada. Quizá parezca excesivo, pero cierto es que muchas veces con ese excesivo reglamentarismo se impide el trabajo y el funcionamiento de sociedades que requiere hoy nuestra sociedad para dar trabajo y para organizar las distintas actividades comerciales y civiles. Este principio es fundamental. Así también, dentro de la actuación de los particulares, la regla general es la de la buena fe, la probidad, la honestidad, la de referirse con hechos verdaderos, absteniéndose de comportamientos que sean dilatorios o maliciosos y pudiendo el director de la Dirección de Personas Jurídicas ordenar lo necesario para evitar el ejercicio abusivo del derecho de cualquier profesional. En el capítulo segundo de esta norma habla específicamente de las sociedades que diríamos antes las sociedades comerciales, hablando de los aspectos generales, de la que es la función de fiscalización y de control, haciendo especial hincapié que las que tienen ese control permanente son las sociedades del artículo 299,
Después también la función de control societario y control fiscal societario. Y finalmente la función de registración de estas sociedades. En el capítulo tercero se habla expresamente de todo lo que son asociaciones civiles y fundaciones, que están legisladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, con toda una normativa específica, tanto respecto de los estados contables, de la Constitución, muy importante a ese respecto. El capítulo cuarto, la sección estrella de esta ley, habla del registro público de las personas jurídicas y de otros actos y contratos registrables. También muy importante, no solamente se registran las asociaciones, las fundaciones, las sociedades civiles y comerciales con las distintas tipologías establecidas en la Ley General de Sociedades, sino que también se da lugar a la inscripción de contratos que no son personificantes. La Unión Transitoria de Empresas, las asociaciones de colaboración empresaria, las sociedades accidentales o en participación que no son sujetos de derecho, son contratos. Y también otra acápite especial para los fideicomisos, largamente requeridos por la doctrina y por los especialistas del derecho y por muchos de los legisladores que hoy están, que no se cuenta, o sea, si bien el Código Civil y Comercial, cuando habla del contrato, vuelvo a hacer aclaración porque muchas veces se confunde, el contrato del fideicomiso es un contrato, no es una persona jurídica, si bien a los efectos fiscales tenga una identidad tributaria. Entonces no se contaba en la provincia, salvo para los fideicomisos inmobiliarios, donde como el instrumento donde se otorga es la escritura pública, está el registro del escribano con el protocolo que guarda ese contrato de fideicomiso. Con esta sanción de la ley, el registro prevé la inscripción de los fideicomisos, así que va a ser una respuesta a los requerimientos de muchos de los legisladores que han presentado proyectos en ese aspecto. Finalmente, el capítulo quinto de la ley habla de las atribuciones reservadas al gobernador de la provincia, que son facultades que tiene el gobernador para aquellos casos donde sea necesario pedir la actuación judicial, ver la competencia judicial cuando haya conflictos societarios entre socios de la sociedad con terceros. Y finalmente, un sexto capítulo que habla de las disposiciones transitorias y de la derogación de la ley anterior. Como pueden ver, es una ley muy completa, se ha dejado aclarado, está el informe por secretaría en el artículo 37, ante la preocupación de una parte de los legisladores que en esta ley está previsto, tanto para las asociaciones como para las fundaciones, la existencia de los modelos de asociaciones y fundaciones que, realizando la Constitución por esos modelos, no requieren, se van a aprobar de manera prácticamente inmediata con los formularios digitalizados que se están trabajando en la Dirección de Personas Jurídicas. En el caso de las sociedades, está previsto también, como hace tantos años se realiza en Buenos Aires, el informe, el dictamen de los profesionales, cada uno en su área, ya sea de los abogados, de los notarios en ejercicio o de los contadores. Es decir, que en el caso de sociedades se van a poder hacer de tres maneras, o por los formularios que ya están y que se van a digitalizar para todas aquellas que lo quieran hacer así, de manera más rápida, con formularios inteligentes que uno tiene que completar de manera integral toda la información. Entonces está previsto que dentro de las 48, 72 horas salga aprobada la Constitución, que es lo que ha dado tanta agilidad a las sociedades que se han formado en este último tiempo en nuestra provincia. Si ustedes recuerdan, después de la sanción del Código Civil y Comercial en el 2015, en el 2017 se dictó una ley para favorecer a los emprendedores, a los microemprendedores, que es la Ley de Sociedad Anónima Simplificada. Esta ley tuvo una importancia muy grande para todo el desarrollo de la producción y de los negocios, con tanto, aparte, más allá de ello, de estar ya con un formulario previo, entonces con mucha rapidez salían estas disposiciones. Con el cambio de gobierno en el 2019, al haberse
obstaculizado la formación de estas sociedades en la Inspección General de Justicia en Buenos Aires, muchas sociedades vinieron a constituirse acá. Y en la actualidad, la estadística que lleva la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, de un 100% de sociedades que se presentan, el 70% son sociedades anónimas simplificadas. Quiere decir que cuando nosotros le facilitamos a la gente el acceso a estos instrumentos jurídicos, la gente que quiere trabajar tiene las herramientas y rápidamente las adopta. La idea es que todas las asociaciones, fundaciones y demás sociedades que se realicen a través de estos formularios que ya están precalificados por la Dirección de Personas Jurídicas tengan esa rapidez para expedirse en su constitución. Además, las sociedades van a contar con estas sociedades quizás cuando ya requieran de una complejidad, de características especiales debido a la actividad, bueno, van a haber distintos profesionales que estén especialmente capacitados para hacer un dictamen previo de calificación. Y finalmente, los que no quieran utilizar ni el formulario ni el sistema de precalificación van a tener también la posibilidad de realizarlo y someter el texto al análisis del cuerpo de asesores con que cuenta la Dirección de Personas Jurídicas. En el caso de las asociaciones civiles y fundaciones, expresamente en el artículo 37, queda la incorporación, ya estaba, pero bueno, queda la incorporación expresa de que van a estar los formularios disponibles para la constitución, además de poder hacerlo de la otra manera convencional. Así que yo creo que esta ley va a redundar en ventaja de toda la provincia y sobre todo de todos nuestros ciudadanos y habitantes para fomentar el desarrollo del trabajo y de la producción. Quedan en Secretaría entonces las modificaciones que se han consensuado con la oposición, sobre todo la del artículo 37. Gracias, senadora.